Bueno, la primera dificultad fue decidir si nos arriesgábamos a hacer una feria presencial o volvíamos al formato virtual. No fue una decisión fácil, como todos se pueden imaginar, tanto para la universidad como para quienes estamos organizando la feria hubiera sido mucho más entretenido y hubiera sido también mucho más satisfactorio organizar una feria virtual. Pero dadas las limitaciones de aforo, es muy complicado pedirle a los editores que se trasladen a Manizales y que inviertan recursos en personal y en comunicaciones para que entren pocas personas y entonces las ventas sean muy bajas. Y en segundo lugar, aunque a principios del año creíamos que la situación de pandemia iba a estar mejor a estas alturas del año, la verdad es que estamos en una meseta alta. Todavía hay muchísimo contagio, la vacunación no alcanza unos porcentajes que realmente sean importantes, entonces nos resignamos a que la feria sea virtual y esperamos que la gente nos quiera volver a acompañar. Sabemos que hay cansancio con las pantallas, pero tenemos una programación que creemos atractiva y que esperamos que motive no solo a los manizaleños, sino a muchas otras personas a asistir. La virtualidad tiene esa ventaja y hay que mencionarla, ¿no? Mientras en las ferias presenciales esencialmente le servíamos a los manizaleños, las ferias virtuales permiten que personas de cualquier lugar del mundo se conecten. Mira, nosotros nos planteamos varias posibilidades para la feria, pero como bien lo estás mencionando, este año 2021 ha sido muy agitado. Es un año donde en realidad se están planteando una serie de alternativas para lo que el país es y sobre todo para lo que el país quiere ser. Entonces, en lugar de pensar en un país invitado o en pensar en que íbamos a tener una gran cantidad de invitados internacionales, que los hay, pensamos que era más interesante contribuir a ese debate, participar en ese debate desde la pluralidad, dándole voz a personas de todos los tintes políticos, a personas con todo tipo de convicciones, pero que hagamos un debate serio sobre lo que va a ser Colombia en el 2022 y de ahí en adelante. Entonces la feria está centrada muy en eso, en libros que tengan que ver con la situación del país, en personajes que puedan iluminar un poco las décadas futuras, en discusiones que tengan que ver con la democracia que es Colombia y cómo esa democracia puede ser mejor. Pues mira, lo vivimos con muchísima expectativa, ¿sí? Si bien en otras oportunidades la feria ha tenido franjas, digamos que no han sido tan relacionadas con la realidad inmediata. Entonces, centrarnos en este momento en la franja de conflicto y paz, por ejemplo. Era un riesgo, pero es un reto con el que estamos muy contentos porque vamos a tener candidatos, personas de todas las corrientes que nos van a hablar de muchas cosas. Entonces va a estar Humberto de la Calle, que tiene toda la experiencia política, que participó en el proceso de paz, que fue vicepresidente, pero también va a estar Federico Ríos, que lo que ha hecho es recorrer Colombia tomando fotografías, va a estar Juan Miguel Álvarez, que es un cronista maravilloso, particularmente de las regiones más desprotegidas de Colombia. Vamos a tener a Pilar Lozano, que es una escritora de literatura infantil, pero que también es una cronista de ese mundo que la mayoría de los colombianos no conocemos. Va a estar Jesús Abad Colorado, que ni siquiera necesito decir quién es. Nos va a acompañar Juan Álvarez, que es un escritor bogotano, pero nos va a acompañar en una faceta muy particular. Él realizó un ejercicio de escritura con exguerrilleras, y ese ejercicio de escritura lo realizó sobre cómo convivían con la naturaleza. No nos va a hablar de la posición política de la guerrilla, nos va a hablar de cómo era el diario vivir en medio de la selva y cómo
convivían con esa selva. Entonces, creo que tenemos un abanico, solo estoy mencionando algunos, creo que tenemos un abanico de visiones, un abanico de ópticas que debe ser muy enriquecedor para las personas que nos acompañen. De igual manera, coincide esta feria con los 100 años del periódico La Patria. El periódico La Patria es muy particular porque es un periódico de estirpe conservadora, pero que siempre ha sido profundamente democrático. Siempre le ha dado la posibilidad a las personas que no están de acuerdo con su ideología de expresarse. Y entonces esa experiencia periodística, que yo no creo que sea tan frecuente, que en una ciudad pequeña, que en una región tradicional, el periódico más importante sea abierto, quiera ser plural, no nos parece que sea una experiencia realmente frecuente y queremos poner de relieve eso. Entonces vamos a tener 4 actividades alrededor de los 100 años de la patria, que van a significar hablar del pasado del periódico, pero también hablar del futuro del periódico, porque en la última de las sesiones nos van a hablar de la relación entre el periodismo y los medios digitales y las posibilidades virtuales. Hay una franja que se sale un poco de esto que estamos mencionando, pero a mí me parece que es importante resaltarla. La universidad, como todas las instituciones del país y del mundo, ha sido afectada por el COVID. Y hace unas semanas murió una compañera nuestra, Paula Andrea Valencia, que era una enamorada de los libros, que se había convertido en una de las grandes protagonistas de nuestra Feria del Libro. Ella, junto con su esposo, también profesor, en el caso de él de Filosofía y Letras, Orlando Londoño, venían realizando unos programas, unas entrevistas por su propia iniciativa, no tenía nada que ver con la Feria del Libro, a filósofos, escritores, intelectuales. Paula Andrea murió de COVID hace, como ya lo mencioné, unas semanas, entonces decidimos que va a haber una franja con una selección de esos programas que habían realizado, hecha por su esposo, por Orlando Londoño, que es además una programación estupenda y que probablemente muchas personas no conocían y que probablemente muchas personas no disfrutaron, pues porque eran unas sesiones que se realizaban con la publicidad que ellos le podían dar, que no es mucha. La feria se convierte un poco como en un altavoz de esas actividades que ellos realizaron. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, a Piedad Bonet en una entrevista que además a mí particularmente me conmueve mucho, porque en esa entrevista ya Paula y Orlando están tosiendo, estaban realizando la actividad, estaban cumpliendo la actividad a pesar de que ya tenían indicios de que estaban enfermos. Entonces esa franja, digamos que es un homenaje que creemos que debíamos hacer, pero además es una programación excelente, una programación que nos llega por el hecho de ser el homenaje y que enriquece todavía más a la feria, que tiene, por supuesto, como tú ya lo mencionaste, tiene las presentaciones de libros, en las que también hay libros que tienen mucho que ver con el conflicto y con la paz, ¿sí? Incluso vamos a hacer una presentación alrededor de los libros que ha publicado la Comisión de la Verdad. Tenemos, por supuesto, las actividades para jóvenes y para niños, que incluyen el cómic, que incluyen talleres, un muy pequeño porcentaje de esos talleres para niños presencial, ¿sí? Y por supuesto se van a presentar novedades. Esa es en última, es una de las funciones principales de la Feria del Libro, novedades en las que hay cosas realmente maravillosas. Hay, por ejemplo, 2 libros que tienen que ver muchísimo con por ejemplo, la literatura queer, ¿sí? Hay 2 libros que están centrados en esa posibilidad, 2 novedades de Planeta. Hay un libro de uno de los grandes narradores colombianos, Juan Diego Mejía, que llevaba varios años silencioso y nos va a hacer el honor de estar en nuestra feria. Hay un libro de Irene Vasco, que es una narradora conocida habitualmente por su literatura infantil y juvenil, y esta vez está publicando una novela para adultos.
Y hay también las publicaciones de muchos de nuestros profesores de la Universidad de Caldas, que tienen algunos el acento social y que otros tienen que ver pues, con sus áreas de desempeño profesional. Lo que se presenta aquí es una sinergia. Hay un proyecto de la Universidad de Caldas, un proyecto que se va a extender en el tiempo, en el cual se van a rastrear las señas, las huellas, los testimonios de lo que ha ocurrido con el conflicto armado en el eje cafetero y también esas esperanzas que significan muchas experiencias que tienen que ver con la paz. Este es un proyecto a largo plazo en el que yo tengo también una cierta participación, pero en estos 6-7 días de la feria, ese proyecto se convierte en algo que se proyecta hacia la comunidad, en algo que muchísimas personas van a conocer, en algo que además va a invitar a quienes nos escuchen y tengan su experiencia, tengan su testimonio a participar en ese proyecto que la penúltima verdad está adelantando. Entonces yo creo que lo que realmente conseguimos es una sinergia en la que la Feria del Libro se enriquece, la Feria del Libro se llena de voces que nos interesan, de voces que además habitualmente se expresan a través de los libros, ¿sí? Personas que habitualmente se expresan a través de los libros, y de otro lado nos estamos dirigiendo a una comunidad muchísimo más grande de la que el proyecto La Penúltima Verdad puede alcanzar, que esperamos retroalimente y convierta este proyecto en algo más grande, más valioso, más significativo, que sea un documento que no solo resulte importante para el eje cafetero, sino que sea un documento que se convierta en una posibilidad de discusión para un momento del país en el que necesariamente tenemos que reconocernos en lo bueno, en lo regular y en lo malo, ¿sí? Porque las tres cosas tenemos que reconocerlas y a partir de que reconozcamos esas tres cosas, discutamos cuál es el futuro que queremos. Colombia no puede seguir siendo un matadero, Colombia no puede seguir siendo esto que infortunadamente estamos viviendo, que es una violencia que alcanza a opacar hasta a la pandemia. Eso no es posible, no puede ser ese el legado que le dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, este es un momento, yo diría que crucial, para discutir el país y para plantearnos lo que debemos ser de aquí en adelante. Y el proyecto de la universidad busca eso, y la Feria del Libro quiere participar en ese proyecto y quiere ser un poco un eco de ese proyecto para que otras personas se unan y retroalimenten.